יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום. Doy gracias a Dios primeramente porque me permite estar aquí compartiendo su palabra. Mi nombre es Elizabeth García. También doy gracias a Veracidad Channel que me permite estar aquí juntamente con mis hermanos compartiendo la palabra. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro para que el Señor sea quien nos guíe. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de la tierra y del cielo, Señor, te doy gracias esta tarde, Señor, porque me permites estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que me ilumines, Señor, que me guíes, Padre, y que sean tus palabras las que salgan por mi boca y no las mías. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el nombre de nuestro tema se llama llamamiento y misión o propósito. Nuestro tema inicia en Jeremías 1:4. Primeramente, la introducción es: la labor de Jeremías el profeta fue a llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente los reyes Josías, Joacim y Sedequim. En nuestro primer versículo, que es 1:4, leemos la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Tal vez usted siente en su vida que su vida no tiene sentido, o tal vez usted muchas veces se ha preguntado por qué Dios le permitió nacer. Tal vez usted no sabe cuántos contratiempos tuvo su mamá para que usted naciera, o la razón por la cual Dios lo creó. Tal vez usted va en la vida y tal vez dice: ¿cuál es mi propósito, Señor? ¿Tú para qué me creaste? ¿Para qué me hiciste? Aquí tenemos que el Señor nos dice que Él nos creó desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, y desde antes que naciésemos Él ya nos había apartado para que nosotros le sirvamos. Después seguimos en Jeremías 1:6, donde dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo a lo que te envié irás tú, todo lo que te mande. Aquí tenemos que Jeremías decía que él era un niño. En realidad Jeremías era joven, pero no era un niño. Jeremías tuvo esa gran encomienda de llevar juicio al pueblo de Judá. Creo que la encomienda de Jeremías no era fácil, pero Jeremías, a pesar de que en todo su proceso le tocó llorar y orar, siempre siguió adelante y no fue fácil su camino. Creo que para nosotros tampoco es fácil. A veces Dios nos da encomiendas que no son tan fáciles de llevar, o hay otras que son más fáciles, pero uno aprende más de las cosas difíciles que el Señor nos manda hacer que de las fáciles, porque cuando Dios te manda a hacer algo difícil, te esfuerzas más y buscas más opciones de cómo hacer lo que Dios te manda a hacer. También seguimos, y dice: y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. En este párrafo vemos que Jeremías tiene miedo, así como nosotros tenemos miedo, porque a veces no tenemos miedo a lo desconocido, porque a veces no confiamos en nosotros, pero algo que tal vez es aún peor, no confiamos en que el Señor está con nosotros. Tenemos también el ejemplo de Moisés. Cuando a Moisés se le dio la encomienda de sacar al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Moisés también le dijo al Señor, dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe en la lengua. Aquí tenemos que se dice que Moisés era tartamudo. Yo pienso que para Moisés debió de haber sido muy difícil hacer la encomienda que el Señor le estaba mandando, porque
¿por qué no hablar bien y luego tener que hablar delante de tanta gente? Pienso que era muy incómodo, muy difícil pararse delante de ellos para hablarles. También en Éxodo 4:11 dice, y yo Jehová respondí, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aquí también Dios nos dice que Él otra vez nos vuelve a decir que Él es quien nos hizo, Él es el que nos creó. El Señor está atrás de nosotros respaldándonos para que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer. Después en el versículo 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón? Aquí también tenemos otro ejemplo de que Moisés decía, envía a mi hermano, ¿por qué me envías a mí? Tú me conoces que yo soy incapaz de hacer lo que tú quieres que yo haga. Muchas veces a nosotros nos pasa. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo soy la más chica de mis hermanos y a veces yo digo, pues ¿por qué me mandan a mí? Tal vez podrías mandar a otro hermano que es varón y yo soy mujer. Tal vez uno puede pensar él es más inteligente o él tiene más experiencia en la vida o tal vez él habla más bonito. Pero el Señor dice que Él desde antes ya nos había elegido. También sabemos que Dios nos respalda, que Dios es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos capacita para que nosotros podamos realizar el propósito al que Él nos está llamando. Pero también el Señor es bueno con nosotros porque Él nos respalda con su palabra. Por ejemplo, en Proverbios 3:15 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otro versículo, en otra versión, perdón, nos dice, confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Aquí nosotros nos damos cuenta en estos dos ejemplos, en Jeremías y en Moisés, que ellos estaban confiando en su propia prudencia, porque Jeremías decía, yo estoy muy joven, yo no soy capaz de ir a hablarle a los reyes, yo no puedo. Y Moisés, él decía, pues yo soy tartamudo, ¿cómo me vas a mandar a mí? Pero también recordamos que el Señor pues los respalda y Él les dice, pues ustedes vayan y hagan lo que yo les digo, porque yo estoy con ustedes. Aquí nos dice la palabra, confía de todo tu corazón en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender que Él es el que nos guía, Él es el que nos respalda, Él es el que nos sustenta. Después, continuamos en Jeremías 1:8, donde dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí pues mis palabras he puesto en tu boca. Y después le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí nosotros tenemos que la encomienda de Jeremías era una encomienda bastante difícil, porque pues le tenía que decir a su pueblo que iban a tener juicio. Lo que venía para el pueblo de Judá no era nada agradable. Yo me imagino que para Jeremías era bastante difícil decirles, pues viene juicio para nosotros. Es como nosotros también cuando le hablamos a algún amigo o algún familiar, pues sabes que las cosas que estás haciendo están mal y el resultado de lo que haces, pues tal vez te va a contraer unas consecuencias malas para tu vida. Para nosotros a veces es difícil corregir a nuestros amigos o a nuestros familiares,
Pero pues si el Señor nos manda a hacerlo, lo tenemos que hacer. Sabemos que no es fácil traer malas noticias, pero también sabemos que lo que Jeremías le iba a decir al pueblo, pues era para que ellos se arrepintieran, para que cambiaran su vida. Después tenemos que en Jeremías 1:17 nos dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Aquí el Señor nos manda a pararnos, a ser valientes, a esforzarnos, porque aquí dice que si nosotros no lo hacemos, Él nos va a quebrantar. Y en el 18 nos dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes y los sacerdotes. Y en nuestro versículo 19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otra versión dice: ellos te harán guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor nos ha dicho en su palabra que en el mundo tendremos aflicción. Nosotros a veces cuando nos convertimos en cristianos o en hijos de Dios, creemos que la vida va a ser más fácil, pero por ejemplo, yo cuando me convertí a Cristo, yo dije: ay, ya todo me va a salir bien, ya todo va a estar bien, ya todo va a ser más fácil. Pero no fue más fácil, simplemente uno va aprendiendo a confiar en Dios, pero no es más fácil, sino que Dios es quien te va guiando, quien te dice: yo estoy aquí para ayudarte. Y también muchas situaciones, muchos problemas que uno vive, es porque Dios te está puliendo, porque Dios quiere que tú cambies algo en tu vida. Tal vez no eres muy paciente, o tal vez eres muy enojón, o tal vez eres muy soberbio. Y hay veces que te pasan cosas en la vida para que tú cambies, para que el Señor transforme tu vida, para que el Señor te cambie desde adentro. Y también el Señor a veces utiliza otras personas. A veces tal vez te encuentras una persona que no es muy agradable en tu vida, pero tal vez Dios está utilizando a esa persona para ayudarte, para cambiar algo en tu vida, para que a veces uno aprende de las personas que no son muy agradables. A veces aprendes cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Si tú ves que una persona está haciendo malas cosas y tú dices: eso que esa persona hace está mal, tal vez tú vas a aprender de eso, porque tú vas a decir: yo no voy a hacer las cosas como esa persona las hace, yo las voy a hacer de otra manera en la cual yo no dañe a nadie. Creo que esa es una de las cosas que el Señor nos enseña. También recordamos que Moisés primero tuvo que salir de Egipto. El Señor primero llevó a Moisés a que fuera pastor de ovejas, para que después él tuviera que guiar al pueblo de Israel. También sabemos que Dios nos va capacitando, que Dios nos va puliendo. Sabemos que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es como que iniciamos un nuevo camino, porque en ese camino que iniciamos ya no estamos solos, el Señor está con nosotros. Pero es un proceso, y ese proceso no es de la noche a la mañana. Ciertamente que hay cosas que tú vas a cambiar, que rápidamente vas a decir: esto que yo hacía o esto que yo hago no está bien, y lo vas a cambiar. Pero hay otras cosas más profundas en tu ser que tal vez tú no te has dado cuenta que las tienes ahí, esas cosas que no salen a simple luz, o que tal vez tú no las quieres ver, o que tal vez tú no las ves. Pero el Señor en ese camino, Él te va a ir puliendo y Él te va a ir enseñando cómo quiere que hagamos las cosas, cómo quiere que seamos, para que nosotros vayamos cambiando nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, porque también sabemos que en el mundo nos hemos contaminado de muchas cosas, nos hemos llenado de
tal vez de tradiciones, de costumbres, que nosotros ni sabemos el fondo de las costumbres o tal vez la historia de las costumbres, de dónde salieron, y son cosas que hacemos solo porque los demás lo hacen. Pero también el Señor nos enseña que, en su palabra nos enseña que hay cosas que a Él no le agradan, que parecen tan simples que no le agradan, pero nosotros tenemos que irlas cambiando. También recordemos que Dios estuvo con Josué. Josué también era un hombre joven y para él no fue tan fácil hacer la labor que Moisés hacía, porque sabemos que Dios ya había tratado con Moisés, pero ya después que Moisés murió, tuvo Josué que reemplazarlo, y a él también Dios le hablaba y le decía: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Le dice Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra a la cual juré a tus padres que la daría. Aquí el Señor alienta a Josué a decirle: esfuérzate, sé valiente. Sabemos que nosotros muchas veces tenemos miedo y tal vez tener miedo no es tan malo. Tal vez tener miedo y quedarse ahí es más malo, porque si tú tienes miedo pero sigues adelante y sigues haciendo lo que el Señor te da, Él te va a ir también enseñando cómo hacer las cosas, cómo caminar hacia tu propósito. Pero si tú tienes miedo y no sigues adelante, está peor. Pero aunque tengas miedo, tienes que esforzarte y ser valiente. Y aunque en tu ser tengas miedo, tienes que esforzarte y pedirle a Dios también que Él te ayude, que Él te guíe, que Él te dé la fortaleza que tú necesitas, que Él te dé el valor para hacer lo que Él te manda a hacer. También tenemos que después el Señor le vuelve a decir a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aquí tenemos también que Josué tiene que repartir al pueblo de Israel, y no es tan fácil porque él tenía igual que llevar a toda esa gente a la tierra prometida, a donde Jehová le había prometido a sus padres. Y tenemos que Josué también tuvo que pelear las batallas, pero él también llegó a comprender que si Dios estaba con él, él podía hacerle frente a todo lo que vendría en su vida. También para Josué no fue fácil seguir el camino de Dios, seguir haciendo lo que Dios le había mandado. También para él era difícil, pero él se esforzaba y pues seguía confiando en el Señor. Y después el Señor le vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Aquí otra vez el Señor alienta a Josué a decirle: esfuérzate, sé valiente. Entiendo que para Josué pues no era nada fácil, porque el Señor varias veces le estuvo diciendo: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Y luego también llegó el momento en el que le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, porque le dijo: porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Sabemos que el Señor siempre va a estar con nosotros. Tal vez a veces nosotros nos alejamos de Él porque creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, pero el Señor siempre va a estar ahí. Tal vez nosotros nos alejamos, pero Él no se aleja. Tal vez Él está esperando a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y regresemos a Él, para que nosotros aprendamos que de Él dependemos. Porque si nosotros creemos que podemos hacer las cosas sin Él, estamos equivocados. Porque también por ahí dicen que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Él. ¿Cuál más nosotros que somos unos humanos, que tenemos defectos, que tenemos debilidades?
que a veces hacemos cosas que a Él no le agradan o tal vez regresamos a hacer cosas que antes hacíamos, que tal vez nos traían alguna satisfacción. Pero también Dios es bueno porque Él acepta que nosotros regresemos a Él. Él nos espera que nos arrepintamos, nos espera a que nosotros dependamos de Él. Él siempre es paciente con nosotros, por eso tenemos un camino, porque sabemos que en ese camino nos vamos a caer y nos vamos a levantar, pero sabemos que Dios es tan paciente con nosotros para esperarnos cuando nosotros decidamos regresar a Él o cuando nos demos cuenta que sin Él no somos nada y que siempre tenemos que depender de Él, porque Él siempre nos va a ayudar, Él siempre va a estar con nosotros. También tenemos en Éxodo 33:15, donde dice: Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En esta parte entendemos que Moisés aprendió a depender del Señor, porque le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí entendemos que Moisés aprendió de todo lo que el Señor había hecho, aprendió que Dios era poderoso, aprendió que todo lo que el Señor le mandaba hacer, Él lo tenía que hacer, pero siempre que Dios estuviera con él. Vemos que Moisés vio todo lo que el Señor hizo en Egipto, todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Egipto, cómo Dios mandó las plagas para que Faraón viera todo lo que el Señor era capaz de hacer. También encontramos que al final de Éxodo dice la palabra del Señor que Dios hizo todas esas plagas para que el pueblo de Egipto viera el poder del Señor, para que ellos vieran cómo el Señor tenía todo el poder, toda la fuerza, todo el dominio para hacer todo lo que Él hizo, para que el pueblo de Israel aprendiera a depender de Dios. Pero también sabemos que el pueblo de Israel pues se fue por otros lados, que se empezaron a quejar, que empezaron a pensar que iban a estar mejor donde estaban. Y a veces nosotros estamos así porque a veces creemos que en la otra vida que teníamos estábamos mejor que como estamos ahora. Pero ciertamente sabemos que el camino de Dios no es fácil, pero siempre tenemos ese aliento de saber que tenemos en quién confiar, que sabemos que el Señor está con nosotros, que a veces cuando hay muchas dificultades y todo, el Señor nos da la paz, el Señor nos conforta, el Señor nos alienta a seguir adelante. Sabemos que ya no estamos solos, que tenemos en quién confiar, en quién dejar nuestras cargas, que sabemos que Él está con nosotros, que Él nos va a guiar y de todo lo que hacemos, Él nos va a respaldar. Sí es cierto que en todo lo que hagamos a veces vamos a cometer errores y a veces nos vamos a equivocar, a veces vamos a tomar decisiones que no son las correctas, pero también sabemos que tenemos que depender de Dios. Por ejemplo, yo esperaba que el Señor me cambiara este tema porque yo le decía al Señor, pues si yo soy la más miedosa de ir allá a decir eso y tú quieres que yo hable de eso, y creo que ya ahora la que está aprendiendo soy yo, de que tenemos que confiar en el Señor. Bueno, para último tenemos en Filipenses 4:13 que el Señor nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, estas palabras igual nos llenan de aliento, porque si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabemos que el Señor es quien nos fortalece, Él es el que nos va a dar el triunfo, Él es el que nos va a dar la guía. Y tal vez a veces no vamos a tener el triunfo, pero a veces vamos a aprender de esa experiencia a la cual el Señor nos llevó. También
entendemos que el Señor, de las cosas que nos pone a hacer o de la palabra que nos pone a llevar o de las cosas que hacemos tal vez en la vida secular, aprendemos. A veces de los errores que creemos que tenemos, aprendemos. Desafortunadamente de nuestros errores aprendemos más que de nuestros aciertos, porque cuando tú cometes un error y te das cuenta que cometiste un error, te esfuerzas para remediarlo o para cambiarlo o para no volver a cometer el mismo error. Pero siempre el Señor creo que nos da otra oportunidad para remediar lo malo que hemos hecho y para aprender de eso. Lo malo es que si cometes un error y no aprendes de ese error y vuelves a cometer el mismo error, ahí sí algo está mal en tu vida. Tienes que pedirle al Señor que te dé discernimiento, que te dé inteligencia, que te dé sabiduría para aprender de lo que tienes que aprender, de lo que Él quiere que aprendas, de las cosas en las que Él quiere que tú madures, en las que Él quiere que tú crezcas. Tal vez el Señor te pone a hacer cosas para que tú crezcas, para que tú madures, porque la palabra dice igual que nosotros tenemos que madurar, tenemos que cambiar, tenemos que no ser como éramos ayer. El Señor nos enseña que tenemos que ser mejores cada día, tenemos que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, tenemos que esforzarnos por agradarle a Él, por hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. También entendemos que el Señor nos va puliendo y nos va guiando, nos va enseñando a ser mejores, a hacer las cosas mejores y tal vez a ser ejemplos de otras personas. Tal vez tú puedes ser un ejemplo de otra persona en tu cambio de vida, cuando tú decides cambiar, cuando tú decides esforzarte, cuando tú decides confiar en el Señor. Y sí te recomiendo, te aconsejo que leas el libro de Jeremías. De Jeremías ahí vas a entender muchas cosas, vas a comprender que el camino del Señor no es fácil y como le tocó a Jeremías, a veces nos toca llorar y orar y no es tan fácil, pero uno tiene que aprender a confiar en el Señor. Uno tiene que saber que el Señor está con nosotros y que Él es quien nos guía, quien nos sustenta, quien nos respalda, quien nos da aliento para seguir cada día, quien nos fortalece, también quien nos enseña que otro día es un día nuevo, un día diferente, un día para hacer mejor las cosas. Gracias.